¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney y bueno, el día de hoy, como cada fin de semana, les traigo el avance del libro El aroma de las especias. Esperando que les guste, pero sobre todo, pues que disfrutemos de este espacio para la lectura. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo número 29 y 30 a ver qué nos trae esta historia, cómo nos deja al final. Y pues vamos a empezar. Ya sin más, comencemos. Capítulo número 29. La madera de cedro se utiliza en la elaboración de perfumes desde hace tiempos inmemoriales, dijo Gabriel. Frotó una gota de aceite de cedro en la muñeca de Toby, y luego me echó un poco en el dorso de la mano. Escuché el esmero con que explicaba su oficio a Toby, y me deleité en el contacto de sus largos dedos mientras me extendía delicadamente por la piel el aceite, que despedía una fragancia resinosa. ¿Habría sido Robert tan paciente con un hijo nuestro? Me lo imaginaba. El cedro se emplea con mayor frecuencia en perfumes masculinos, o se añade en pequeñas cantidades a los de la mujer, para evitar que queden empalagosos. Mientras hablaba, levanté la vista y vi a Jacob detrás de él, observando la escena con una expresión vigilante en los ojos. Sonrojada, me apresuré a retirar la mano. Y ahora, prosiguió Gabriel, vamos a preparar agua de Hungría para perfumar pañuelos. Deslizó el dedo por los estantes hasta que encontró un frasco, que dejó en el banco de trabajo, cerca de un recipiente con alcohol destilado. ¿Esencia de romero?, dijo. Repitiendo el proceso, cogió esencia de la piel de limón, esencia de melisa, esencia de flor de azahar y espíritu de rosa. Gabriel me dio un vaso graduado de cristal. Señora Finch, ¿puede ayudar a Toby a llenarlo? Retiré el tapón del frasco de líquido verdoso e inmediatamente un intenso aroma a romero saturó el aire. Para producir 24 onzas de esencia de romero, se requiere el equivalente a una pesa de 100 en hojas de romero, explicó Gabriel. Toby midió los ingredientes, uno por uno, y los decantó en el recipiente de alcohol, con la lengua entre los dientes con actitud de concentración. Ahora revuélvelo todo muy despacio, Toby. ¿Notas ese olor tan tonificante? Recuerdo que mi madre se ponía agua de Hungría, comenté. Era un olor a limpio y fresco. Esta fórmula tiene 100 años, pero sigue gozando de gran aceptación, prosiguió Gabriel. Señora Finch, ¿podéis echar el perfume a cucharadas en los frascos? Poco después teníamos ante nosotros en el banco de trabajo una hilera de elegantes frascos, todos con tapones de corcho, sellados con cera y adornados con cintas de seda. Toby, ¿quieres obsequiar con uno de los frascos a tu madre?, preguntó Gabriel. Dile que es un regalo especial, porque es el primer perfume que has hecho tú. ¿Este, el de la cinta rosa? Gabriel sonrió. ¿Cómo no? Y quedaos también vos uno, señora Finch, por favor. Con una sonrisa de placer, elegí un frasco que tenía una cinta blanca. Jacob empezó a trajinar resueltamente. Recogió el recipiente y la cuchara para lavarlos, y me apartó con el codo mientras limpiaba el banco de trabajo. Voy a llevar a Toby con su madre, anuncié. Gracias por la lección.
Gabriel me dirigió una breve reverencia. Sois una discípula encantadora. Cogí a Toby de la mano y salimos del laboratorio. Jane, sentada en su salita, tenía los ojos cerrados, pero nos recibió con una débil sonrisa. «Mira qué he hecho para ti», exclamó Toby, con manifiesta satisfacción. «Algún día seré perfumero, como papá». La sonrisa de Jane se apagó, solo un poco. «¡Qué maravilla!», exclamó. «Agua de Hungría, precisamente lo que necesito para aliviarme la jaqueca». El señor Haight ha estado enseñándonos a reconocer los distintos aromas, expliqué. Eso está muy bien, pero son muchas las profesiones a las que podría dedicarse Toby, si es que realmente decide ejercer un oficio, dijo Jane irritada. Con nuestra posición económica no es necesario que se gane la vida trabajando. Tiene por delante tiempo de sobra para decidir qué le interesa. Claro, murmuré. ¿No te gusta mi regalo, mamá?, preguntó Toby alicaído. ¿Cómo no va a gustarme, cariño? Ven a darme un beso. Arrepentida, Jane abrazó con vehemencia a Toby. Y el frasco es muy bonito, con mi cinta rosa preferida. ¿Puedes ir corriendo a buscar un pañuelo a mi arcón para que la pruebe? Toby se marchó a toda prisa, y Jane suspiró. No pretendía dejarme llevar por el mal genio. Es solo que Gabriel se niega a entender mis sentimientos. El señor Haight me dijo que existiese la posibilidad de que Toby... No hables de eso. Jane se llevó las manos a los oídos. Nunca lo perdonaré por no dejar claro eso antes de casarnos, que todo hijo nuestro podía quedarse ciego. Me engañó. Exhaló otro suspiro. Y mientras Toby crece, lo observo a todas horas, sin dejar de preguntarme qué pasará. Puede que eso no ocurra, dije, pero si se diera el caso es mejor que... Soy su madre, y no necesito tu intromisión, Kate. Yo decidiré cómo educarlo, y ya he dicho que no quiero hablar del tema. Me lanzó una mirada colérica. Disculpa, Jane. Me mordí la lengua, pero me enojé mucho con ella. ¿Acaso no veía que negarse a aceptar la posibilidad de que Toby perdiera la vista podía complicarle las cosas? Pobre Gabriel. Con razón tenía problemas cuando Jane se comportaba de manera tan irritable. Permanecimos en un silencio incómodo hasta que oímos a Toby correr por el pasillo y lo vimos irrumpir en la salita. Jane abrió el frasco del perfume, echó un poco en el pañuelo y se lo acercó a la nariz. «Muy bien», exclamó. «Bien puedo afirmar que esta es el agua de Hungría más dulce que he olido en mi vida». Acercó a Toby a sus rodillas y lo colmó de besos. «Jane, si no me necesitas», dije, «voy a salir al jardín a respirar aire fresco antes de que anochezca». Jane, apoyando la barbilla en lo alto de la cabeza de Toby, me despidió con la mano. «No, no te necesitamos para nada», respondió. Deteniéndome por un instante en la puerta, observé la imagen de Toby con los brazos alrededor del cuello de su madre, mientras ella le acariciaba la mejilla. Advertí tal expresión de amor puro en el semblante de Jane que contuve la respiración. Ella me miró con hostilidad en los ojos y luego me dio la espalda. Dolida, me retiré sin pronunciar palabra. Me ceñí la capucha de la capa en torno al rostro mientras avanzaba apresuradamente por Long Acre, sin una idea clara de a dónde iba. Con el hormigueo del frío en las mejillas apreté el paso para desahogar el desasosiego y la amargura que tanto me alteraban.
¿Acaso Jane seguía sin comprender que yo no pretendía robarle el afecto de Toby? ¿Podía en uno de sus cambios de humor pedirme que me marchara de la casa del perfume? La ira, la aflicción y el miedo bullían dentro de mí, mientras, avanzando a toda prisa, me abría paso a empujones entre el gentío que regresaba a casa antes de obscurecer. Por fin me detuve a recobrar el aliento allí, donde terminaba Fleet Street, y vino hacia mí un aroma de castañas asadas. Varias personas, dispuestas en corrillo, se calentaban las manos en torno al brasero situado ante la cafetería, y me sumé a ellas. Mientras esperaba mi turno para pagar por un cucurucho que contenía media docena de castañas y escuchaba las conversaciones afables en torno a mí, leí un cartel pegado en la fachada de la cafetería. Tenéis ante vuestros ojos la última casa que ardió en la ciudad, la primera de la ciudad en ser restaurada. Que este sea un hecho propicio y señal de buena suerte, tanto para la ciudad como para la casa, sobre todo para quienes construyen con buenos auspicios. Elizabeth Moore, propietaria del edificio, y Thomas Tukey, inquilino 1667. Para pelar las castañas calientes me quité los guantes perfumados que Gabriel me había regalado, y flotó en el aire su cálido aroma a tierra. Al amparo de la pared pensé que a partir de ese día, cada vez que comiera castañas asadas, recordaría su reconfortante aroma mezclado con el intenso perfume de mis guantes. Cuando acabé de comerme las castañas, mi desazón se había disipado, lo suficiente para regresar a la casa del perfume. Tomé por Ferren Lane, cuyo primer tramo quedó destruido al volarse todas las casas, los talleres y las posadas, para abrir un cortafuegos en el límite occidental del incendio. Ahora surgían edificaciones nuevas para sustituirlos. Una cuadrilla de trabajadores con sus picos y sus palas al hombro salió de un estrecho callejón, y fue entonces cuando caí en la cuenta de que el callejón era el atajo a través de Rochester's Crown, donde estaba el solar en construcción de Hackett, hasta Chancery's Lane y Lincoln's Inn Fields. Había huido de la casa del perfume irreflexivamente, y ahora me hallaba peligrosamente cerca de la oficina de Hackett. Me detuve en la esquina del callejón, sin atreverme a cruzar Rochester's Crown. Si no tomaba el atajo, tendría que pasar por delante de la oficina de Hackett, o dar un rodeo mucho mayor, echando una ojeada al cielo cada vez más oscuro. Me inquietó la posibilidad de no llegar a casa antes del anochecer, pero los trabajadores que salían de Rochester's Crown iban a sus casas, razoné, y seguramente Hackett no estaría en la obra al final de la jornada. Desplazando el peso del cuerpo de un pie al otro por el frío, decidí arriesgarme a tomar por el atajo. El callejón estaba a oscuras, ahora que el sol empezaba a ponerse, y lo recorrí apresuradamente hasta llegar al espacio abierto de Rochester's Crown. Las 6 casas de las 3 plantas de un lado de la plaza se cernían sobre mí y proyectaban sombras obscuras en el suelo. Pese a que parecían ya listas para habitarse, no resplandecía ni una sola luz en ninguna de ellas. La obra de mampostería de las casas de enfrente parecía acabada, pero, en el ocaso, los vanos abiertos de puertas y ventanas, aún sin cristal, se veían tan negros como los dientes de una vieja bruja. Cuando eché atrás la cabeza para contemplar los tablones que revestían el armazón de los tejados, la capucha se me deslizó y cayó sobre los hombros. En la plaza reinaba un silencio inquietante, ahora que los trabajadores se habían ido, y me pregunté, por un momento,
si todavía rondarían por allí la pobre mujer y los niños que habían muerto atrapados en la casa en llamas. De pie, en la penumbra, me armé de valor para detenerme un momento y recorrer con la mirada el solar en busca de algo sospechoso. Cerca había una gran pila de ladrillos, y los examiné con los ojos entornados en la creciente obscuridad, a la vez que se deslizaba el dedo por las superficies rugosas. Decepcionada, advertí que, por lo que podía ver, eran los habituales ladrillos amarillos de Londres, no los manufacturados en la fábrica de Hackett. Aterida de frío, me acordé de Hackett cuando, allí, a mi lado, probó la punta afilada de un clavo en la base del pulgar. Había sido un disparate por mi parte correr hacia esa parte de la ciudad sin la protección de Gabriel. Las sombras se alargaban a medida que el sol se escondía detrás de los tejados. No quería estar en ese lugar fantasmagórico cuando llegara la noche. Vacilante, empecé a cruzar la plaza silenciosa, hacia el callejón que llevaba a Chancery Lane. Los crujidos de la arena y la grava bajo mis pies reverberaban sonoramente. De pronto oí un leve sonido a mis espaldas y paré en seco. Lentamente volví la cabeza. Con los músculos tensos miré a uno y otro lado, pero la plaza parecía desierta. Por completo inmóvil, escuché con atención, pero solo oí un zumbido en mis oídos, el murmullo lejano del tráfico rodando y el reclamo lastimero y arrastrado de un trapero. Di otro paso vacilante y ahogué una exclamación al oír unas rápidas pisadas a mis espaldas. ¿Sería Hackett? Muerta de miedo eché a correr, volando mis pies sobre el suelo, avancé a toda marcha hacia el callejón. Un hombre levantó la voz, y eso me incitó a apretar aún más el paso. El corazón me latía a tal velocidad que temí que me estallara. Casi había llegado al callejón cuando las pisadas que resonaban detrás de mí se acercaron tanto que oí el jadeo de mi perseguidor. Lancé un chillido cuando me agarró por la capa y me la medio arrancó de los hombros. Volví a levantar la voz y, aflojándome los lazos, me desprendí de la capa. Tenía el callejón ante mí y aceleré en dirección a la entrada, perdiendo el zapato en una pila de arena. Cuando me abalancé hacia la boca del callejón, otro hombre se plantó justo delante de mí. Sumida en un terror irracional, grité y me agité entre sus brazos, que me tenían firmemente aferrada. Mientras pugnaba y pateaba para liberarme, otro par de brazos me sujetaron por detrás y me hundieron la cara contra el abrigo de mi agresor. Sin dejar de forcejear, percibí un penetrante olor a sudor cuando rocé con la mejilla la lana áspera. ¡Señora Finche! Gradualmente mis gritos se convirtieron en un gimoteo y dejé de resistirme. ¡Señora Finche! Alcé la vista para mirar a mi atacante desconocido. Un lado de su cara, herido y sangrante a causa de mis arañazos, presentaba también unas cicatrices amoratadas. —¡Shh! —dijo—, no os haré daño. —¿Señora Finche? Volví la cabeza y vi que era Ben Perkins, quien me había inmovilizado los brazos desde atrás. —¿Ben? —¡Oh, Ben! Pensaba que eras Hackett. Capté el destello de su sonrisa en la penumbra. —No tengáis miedo —dijo—, aunque he pensado que me había ido ya de este mundo, cuando os he visto. Sostenía la mano trémula el zapato que yo había perdido. Creía haber visto un fantasma. Tengo la sensación de que no han pasado más de 2 minutos desde que Nell y yo lloramos en vuestro funeral. El otro hombre me soltó lentamente. Yo soy Dick Plumright. Perdonad que os haya asustado, señora. Esbozó una media sonrisa vacilante y se le arrugó la parte cubierta de cicatrices de la cara.
Debió haber sido un hombre agraciado en otro tiempo. ¿Y qué hacéis vos aquí, Ben? Pregunté mientras me calzaba. Eso mismo podría preguntaros yo. Echó un vistazo alrededor y se subió el cuello del abrigo para protegerse del viento. Este lugar me pone los pelos de punta. ¿Vamos a hablar a otro sitio más acogedor? Flanqueada por ambos hombres, caminamos en silencio. Dick avanzaba despacio, porque parecía una severa cojera, pero al final llegamos a una taberna en Queen Street. El ambiente viciado y caluroso y las ruidosas voces que nos recibieron cuando Ben abrió la puerta fueron para mí un grato regreso a la normalidad, después del siniestro silencio de Rochester's Crown. El taberno nos trajo cerveza con especias. A continuación, retiró el atizador al rojo vivo del fuego y lo introdujo en un líquido espumoso, que chisporroteó y crepitó. Al cabo de un momento, yo tenía las manos en torno a una jarra de cerveza humeante. Y ahora, pues, señora, dijo Ben, explicadme, si sois tan amable, la razón por la que habéis permitido que Minel se durmiera llorando noche tras noche porque no os habéis dignado informaros que estabais viva. Pensé que era más seguro que todos pensaran que había muerto. Ya suponía yo que sería algo así. Ben se rascó la cabeza. Me pasé días buscándoos. Sí, como lo oís. Sabía que algo no encajaba. Nell sostenía que nunca os habríais quitado la vida por ese marido vuestro. Preferí pasar por alto la opinión expresada por Nell acerca de mi matrimonio. Hackett intentó matarme. Me tiró al río bajo el puente de Londres. Hijo de la Gran Madre. Ben hizo una mueca. Disculpad, sabía que ese hombre no se traía nada bueno entre manos, pero no encontramos el menor rastro de vos. Estuve a punto de ahogarme, pero alguien me encontró y me llevó a un convento. Y, cuando recuperé la memoria y me acordé de quién era y de lo sucedido, mandé a avisar a Jane Hurt. Ben asintió. Una buena mujer, esa. Pero ojalá nos lo hubierais dicho a Nell y a mí. El señor Haight pensó que era mejor que no lo supierais. Le preocupaba que hicierais preguntas y os pusierais en peligro. Mientras que vosotros solo sospechabais de Hackett, yo tenía constancia de que es un asesino. También mató a Robert. Ben tomó aire con un silbido. Así que el señor Haight organizó un funeral por una pobre chica ahogada para que Hackett se convenciera de que yo estaba muerta y no corriera peligro. Dick apartó la vista de su cerveza con el rostro contraído. Ahorcarlo, arrastrarlo y descuartizarlo no sería castigo suficiente para ese. Dick y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo Ben. Dick antes vivía en Rochester's Crown. Los demás inquilinos aceptaron el dinero de Hackett y se marcharon, pero Dick y su familia se negaron a abandonar su casa, así que Hackett le prendió fuego. Murieron la mujer de Dick y 4 de sus hijos. Me llevé la mano a la boca. ¿Seguro que fue Hackett? Lo vi, contestó Dick. Él y ese mequetrefe, Nat Ogg, arrancaron los postigos de la planta baja mientras dormíamos y lanzaron trementina y tías. Pero cuando el fuego se apagó, llevándose a mi Lizzie y 4 criaturas, yo no estaba en condiciones para hablar del tema. Dick sufrió graves quemaduras para salvar a 2 de los niños, aclaró Ben. Ahora nadie me da trabajo. Una lágrima resbaló por el rostro maltrecho de Dick. Y cuando lo conté, nadie me hizo caso, porque no tenía pruebas. Hackett es un hombre muy poderoso, con amigos en puestos importantes. Me arrebató la vida, y ya nunca la recuperaré, dijo con la cabeza gacha y los hombros trémulos. Alzó la vista y me miró.
pero pienso vengar a Lizzie y a mis hijos. Por eso estábamos esta noche en el solar, explicó Ben. Ya sabéis lo que pienso de los métodos de construcción de Hackett, y esperaba encontrar pruebas. Aunque no podemos demostrar que es un asesino, podríamos desacreditarlo ante los inversores. O sea, hacerle daño en el bolsillo. Estoy segura de que Hackett asesinó a Robert por los ladrillos, dije. ¿Los ladrillos? Ben frunció el entrecejo. Le conté lo que había averiguado Gabriel por medio de Elias Mondrell. Pero ahora el señor Mondrell también ha muerto, y no podemos demostrar nada. Tengo que irme, anunció Dick. Mi madre debe de estar acostando a los pequeños. Y yo he estado fuera de casa mucho más de lo que debería, dije. Ben se levantó. Os acompañaré a casa. Me alegré de tener a Ben a mi lado mientras avanzábamos apresuradamente en la oscuridad. De noche las calles no eran lugar para una mujer desprotegida, frecuentadas como estaban por grupos errantes de jóvenes borrachos, mendigos y rameras. Cuando llegamos a la casa del perfume, Ben me acompañó a través del patio de la caballeriza para poder entrar por la cocina sin molestar a la familia. Os avisaré si Dick y yo encontramos algo, prometió Ben. Gracias por acompañarme a casa. Ben sonrió en la oscuridad. Es lo mínimo que podía hacer después de daros un susto de muerte. Entré con sigilo en la cocina y cerré la puerta con cuidado a mis espaldas. La señora Hanks salió de la despensa con un cuenco de huevos y casi se le cayó al suelo cuando me vio. Dios misericordioso, ¿dónde habéis estado? He ido a dar un paseo. ¿Un paseo? ¿A estas horas de la noche? Mejor será que subáis a ver a los señores de inmediato. Están en el salón. La puerta del salón estaba entornada y la luz se desparramaba por el vestíbulo en penumbra. Oí voces alariadas en el interior, y llamé a la puerta tímidamente. El fuego ardía con la llama viva en la chimenea, y Jane, sentada a un lado, lloraba y se cubría la cara con un pañuelo al tiempo que Gabriel, de pie y con las piernas separadas, se calentaba la espalda al amor de la lumbre. La señora Hanks me ha dicho que queréis verme, dije. ¿Dónde habéis estado? Preguntó Gabriel con una voz atronadora, y di un respingo. He ido a dar un paseo, contesté. Hace 2 horas que ha oscurecido. Pensamos que, como mínimo, unos maleantes os habían asaltado y dado por muerta, o más probablemente que Hackett os había encontrado. No, yo. Gabriel se acercó a mí y me cogió por la muñeca. Venid aquí. Cerniéndose sobre mí, me olisqueó el pelo. Dios santo, ¿habéis estado en una cervecería? Huelo el olor a humo en vuestro pelo y a una cerveza en vuestro aliento, mientras nosotros estábamos aquí muertos de preocupación. ¿Vos pasabais la velada en una cervecería? Dijo con tono de incredulidad. Sí, no ha sido así. Gabriel tenía las mejillas sonrojadas y los hermosos labios apretados en una fina línea. Ninguna mujer decente entra en una cervecería sin compañía. Decidme, pues, ¿con qué hombre habéis pasado la velada? ¿Dónde lo habéis conocido? ¿En uno de los vuestros paseos con mi inocente hijo a remolque? Lo miré fijamente. Ese arranque de ira parecía fruto de los celos. He estado con Ben Perkins, contesté. He ido a Rochester's Crown. Gabriel se quedó muy quieto. ¿Qué ha pasado? Preguntó Jane. Con semblante tenso hizo un rebujo con el pañuelo. ¿Ha sido culpa mía? Sé que he dicho que no te necesitaba, pero no me refería solo. Me he alejado más de lo que pretendía, expliqué, y al volver decidí atajar por Rochester's Crown. ¿Cómo habéis podido ser tan insensata? Preguntó Gabriel.
y si Hackett os hubiera sorprendido, os habría partido el cuello sin pensarlo siquiera. Como se hacía de noche y los trabajadores ya se habían marchado, pensé que no corría peligro. Pero Hackett había podido estar allí fácilmente. Gabriel tenía los nudillos blancos por lo mucho que apretaba los puños. Pero no estaba. No había nadie en el solar, y vaya un lugar extraño e inquietante en el crepúsculo. De pronto oí un ruido, y para mi vergüenza, debo decir que he salido corriendo. Veréis, me he acordado de la familia de la que me habló Jane, aquella que vivía allí antes de que ardiera la casa, en el incendio que murieron una mujer y sus hijos. ¿Y has creído que había fantasmas en la casa?, preguntó Jane, estremeciéndose. No eran fantasmas en absoluto, claro, pero me he llevado un susto tremendo cuando Ben y su amigo Dick me han atrapado en el callejón. Dick es el padre de los 4 hijos que murieron al arder la casa. Jane ahogó una exclamación. Dick vio a Nat Hogg y a Hackett provocar el incendio. Él sufrió graves heridas, pero, del mismo modo que yo no tengo pruebas de que Hackett mató a Robert, Dick no tiene pruebas de que él quemó la casa. Debéis prometerme que nunca jamás volveréis a arriesgar vuestra seguridad de esa manera, insistió Gabriel. Jane, inexpresiva, lanzó una mirada a su marido. Opino que Gabriel tiene razón, Kate, dijo lentamente. Y mejor será que no vuelvas a salir a menos que él te acompañe. Una idea excelente, convino Gabriel. Kate, ¿puedes ir a ver si Toby todavía está despierto?, pidió Jane. Ha llorado porque no estabas con él a la hora de acostarse. Al llegar a la puerta me volví. Siento que os hayáis preocupado por mí, me disculpé. No sabéis el alivio que es para nosotros que hayáis regresado sana y salva, dijo Gabriel. Temíamos por vos. Jane permaneció callada, con la mirada fija en sus manos cruzadas sobre el regazo. Al subir, encontré a Toby dormido boca arriba con un brazo extendido a un lado y los deditos contraídos sobre la palma de la mano como los pétalos de una rosa. Me senté con cuidado en el borde de la cama y le aparté de la frente los sedosos mechones de pelo con delicadeza. Abrumada por la ternura que me inspiraba, murmuré y abrió los ojos con un parpadeo. —¿Señora Fincher? —Aquí estoy, Toby. No habéis venido a darme las buenas noches. He venido en cuanto he podido. ¿Ahora me contaréis un cuento? Ya es muy tarde, cariño, pero mañana, para compensarte, te contaré 2 cuentos. Ahora cierra los ojos. Puso su mano cálida en la mía y me incliné para besarle la suave mejilla. Él sonrió, suspiró, y en 2 inhalaciones se durmió. Capítulo número 30. A la mañana siguiente, Jane desayunó en la cama. He venido a ver si necesitas algo, dije. Jane se hallaba recostada en las almohadas, con el desayuno intacto. ¿Me puedes peinar, Kate? Esta mañana me duelen los brazos al levantarlos. Con delicadeza le desenmarañé el pelo. Ayer Gabriel se puso como loco cuando se enteró de que había salido, poco antes de obscurecer, dijo. Nunca lo había visto con tal estado de agitación. No era mi intención preocupar a nadie, contesté. Se enfadó conmigo, y no le faltaba razón. Es verdad que te traté con desconsideración. Me miró con los ojos empañados. Admito que aún te tengo celos, por lo mucho que Toby te quiere, pero deseo lo mejor para mi hijo por encima de todas las cosas, y eso a veces no coincide con lo que quiero para mí. Llamaron a la puerta, y entraron Gabriel y Toby.
Jane tendió los brazos a Toby, y éste corrió hacia ella. «Buenos días, Jane», dijo Gabriel. «Y también a vos, señora Finch». «Gabriel, ¿no crees que ya va siendo hora de que le apees el tratamiento y la llames Kate?», preguntó Jane. «Y Kate, siendo como eres mi más íntima amiga y ya parte de la familia, considero que es apropiado que nos habléis de tú». Lancé una mirada a Gabriel y vi que se dibujaba una sonrisa en sus labios. «Estoy de acuerdo», convino Gabriel. «¿Y a ti, Toby, qué te parecería tener una tía Kate en lugar de una señora Finch?» Toby me miró con expresión ceñuda desde la seguridad del brazo de su madre. «¿Os vais a marchar, señora Finch?». Se aferró a su madre con una expresión de temor en los ojos. «No quiero que se vaya». «No, no», sonrió Jane, «pero puedes llamarla tía Kate». «¿Puede quedarse?». «Claro que sí. Ahora ve a dar un beso a tu tía Kate». Tendí los brazos y él se bajó del regazo de su madre y se acercó a darme un beso en la mejilla. Bien, pues, asunto zanjado. Jane se recostó en las almohadas otra vez. «Gabriel, estoy cansada. ¿Podrías acompañar tú a Kate y a Toby en su paseo?». «Será un placer». «Esta tarde ven a contarme cómo ha ido el día, Toby». Cerró los ojos. «Sí, mamá». Salí de la alcoba tras Gabriel y Toby, pero cuando me volví para cerrar la puerta, vi que Jane lloraba. Vacilé, sin saber si acercarme a ella, pero alzó la vista y me vio en la puerta. Se enjugó los ojos y esbozó una trémula sonrisa. «Vete», dijo, «nos veremos después». Abajo, abrigué bien a Toby y me aseguré de que se ponía la bufanda. «Creo que ha llegado el momento de que revelemos a tu padre nuestro pequeño secreto. ¿No te parece, Toby?». Él contestó con un vigoroso gesto de asentimiento. Gabriel sonrió. «¿Y cuál es ese secreto?». «Aún tendrás que esperar un poco. Toby, ¿puedes llamar a Sombra?». Cuando Toby se iba ya a todo correr, levanté la voz para recordarle. «Y no te olvides de contar los pasos». Gabriel y yo nos dirigimos más tranquilamente hacia la caballeriza a través del jardín. «¿Ya te has recuperado del susto de anoche?», preguntó Gabriel. «Totalmente, pero no quiero volver a pasar por Rochester's Crown», contesté. «Ese lugar tiene algo de escalofriante». «¿Crees que me dejo llevar por fantasías cuando me pregunto si se oyen allí los ecos de la familia asesinada?». «¿Quién sabe? Pero espero que te haya servido de lección para no andar rolando por ahí de noche tú sola». Gabriel se detuvo y se volvió de cara a mí. «Kate, no sabes lo mucho que me preocupé al enterarme de que no habías vuelto a casa». Su expresión de inquietud me enterneció. «Jane me ha dicho que te enfadaste con ella». Se frotó un lado de la nariz. «Tal vez no se lo mereciera, pero te trató con desconsideración, y no pude soportarlo». Titubeé. «Jane es mi querida amiga, pero ya sabes que está muy baja de ánimo de un tiempo a esta parte». Le preocupaba que yo intentara usurpar su lugar en el afecto de Toby. Gabriel alargó el brazo y buscó mi mano a tientas. «Kate, has enriquecido la vida de Toby con tu presencia». Se llevó mi mano a los labios. Y la mía. Mantuvo la boca en el dorso de mi mano más tiempo de lo necesario, y un inesperado estremecimiento de deseo me recorrió el brazo. En ese momento, Sombra se acercó brincando, seguido por Toby. Gabriel me soltó la mano. «Tía Kate, ¿se lo decimos a papá ahora? Por favor. Ve corriendo a pedirle a Jem que lo prepare todo».
Aún sentía el roce de los labios de Gabriel en mi mano y un latido descompasado en la garganta. Tenemos que darnos prisa, antes de que Toby reviente de excitación. Gabriel y yo nos dirigimos en silencio hacia la caballeriza, tan cerca el uno del otro que su brazo rozaba el mío. Me pregunté si también él sentía las vibraciones en el aire entre nosotros o si todo eran imaginaciones mías. Jem ya había abrochado el arnés de Sombra, y Toby, en su impaciencia, brincaba de un pie a otro. «Hemos creado un arnés para Sombra», dije. «¿Con la idea de que tire de un carrito para Toby?», preguntó Gabriel. «No, no, es para ti», aclaró Toby. Desconcertado, Gabriel esperó. «Déjame enseñártelo», dije. Con resuelta naturalidad lo cogí de la mano y se la guié hasta la cabeza de Sombra. «Ahora sigue a tientas el cuello de Sombra hasta que notes el arnés. Así». «¿Y esto qué es?», preguntó con el entrecejo un poco arrugado. «Es una asa. Levántala». «¿Así? Perfecto. Ya hemos empezado a adiestrar a Sombra, pero todavía queda trabajo por delante. Veamos si obedece. ¿Quieres? Tienes que indicarle con la mano que se ponga en marcha». Volví a coger la mano derecha de Gabriel y se la coloqué, con la palma hacia abajo junto al muslo. «Ahora levanta la mano hasta la cintura, por delante de ti, y dale la orden adelante». Gabriel así lo hizo, y Toby lanzó un grito de satisfacción cuando Sombra se puso en pie y avanzó. «Lo hemos estado adiestrando, papá», dijo Toby. «Andará delante de ti e impedirá que caigas en hoyos o tropieces. Hemos estado practicando con los ojos cerrados». «¡Qué idea tan ingeniosa!», exclamó Gabriel. «Y el asa del arnés mantiene a Sombra a la distancia exacta ante mí para que yo no tropiece con él». «Sé lo importante que es para ti ir de un lado a otro de la ciudad por tu cuenta», dije. «Te acompañaremos y te ayudaremos a trazar el plano de la nueva ciudad en tu cabeza, pero después podrás ir tú solo con Sombra». Nos adentramos con paso energético en el centro de la ciudad. Subimos por Longay Hill, dejamos atrás las ruinas de San Pablo, y luego seguimos por la ruta que habíamos tomado previamente hasta Wood Street. Yo permanecía atenta en todo momento a la posibilidad de que apareciera Hackett, dando gracias por su considerable estatura, que lo hacía más visible. Me había asustado cuando se presentó en la casa del perfume de manera tan imprevista, y me estremecí al pensar en lo confiada que había sido al salir sola de casa. De vez en cuando Gabriel paraba y decía a Sombra que se sentara, mientras él palpaba una pared con los dedos o escuchaba las voces de un tendero que anunciaba su género. Toby, entretanto, ayudaba a llevar la cuenta de los pasos entre distintos puntos de referencia, y me dije que cualquiera que nos viese a los tres juntos pensaría que éramos una familia. Finalmente regresamos a la casa del perfume. «Tengo un zumbido en la cabeza», dijo Gabriel. «Voy a sentarme tranquilamente un rato e intentar recordar lo que hemos aprendido hoy». «Pero, ¿te ha gustado nuestra sorpresa, papá?». «No se me ocurre nada mejor, Toby». Gabriel estrechó a su hijo con fuerza entre los brazos. «Se le ocurrió a la tía Kate», dijo Toby. «Y yo estoy sinceramente agradecido, Kate», dijo Gabriel en un susurro. «Llevará su tiempo que Sombra esté debidamente adiestrado y que yo aprenda a orientarme, pero ya intuyo que llegará ese día. No sabes lo que significa esto para mí». «Me alegro mucho por ti», dije.
Y ahora, ¿no te parece que Sombra merece un sabroso premio? Vamos a ver si la señora Hanks tiene algo especial para él. Navidad y Año Nuevo llegaron y pasaron, pero la salud de Jane no mejoraba. Estaba cada vez más pálida y delgada. Me preocupaba que, buscando consuelo en el estado de inconsciencia, tomara con demasiada frecuencia el somnífero que Jacob traía con regularidad de la botica. ¿Tampoco hoy baja Jane a cenar?, preguntó Gabriel una noche cuando yo había acostado ya a Toby. Está descansando, contesté. En ese caso, ¿me leerás un poco más de Annus Morabilis después de la cena? Poco a poco habíamos entrado en una familiaridad cómoda, y yo esperaba con ilusión a lo largo del día nuestras veladas a solas. Esos momentos me producían una profunda sensación de paz, y me era posible aislarme del mundo exterior, mientras hablábamos de los sucesos del día o nos reíamos de alguna ocurrencia de Toby. Después de cenar, Gabriel escuchaba atentamente con una media sonrisa dibujada en el semblante, mientras yo le leía. Esta grata compañía, sentados los dos a ambos lados de la chimenea, era la representación misma de cómo en su día esperaba yo que fuera mi día de casada. Hoy he visitado de nuevo a Hackett. Gabriel sonrió. Me divierte crearle falsas expectativas hablando de supuestas inversiones que acaso desee hacer. He visitado ya varias obras suyas, pero Jacob no ha visto ningún motivo de queja aparte de alguna que otra chapuza. Suspiró. He hablado discretamente con otros inversores, pero, a excepción de unas vigas de grosor insuficiente y ciertas protestas sobre la mala calidad de los ladrillos, circunstancias sobre las que Hackett niega toda responsabilidad, no parece haber nada indebido. Me hierve la sangre con la sola idea de que sigue sin rendir cuentas ante la justicia. Cogí una de las camisas de Toby para remendarla. Hoy he recibido una carta de mi suegra. Pobre, me temo que sus nietos la agotan. ¿Nunca te escribe tu tía Mercy?, preguntó Gabriel con curiosidad. Ya te he hablado del sufrimiento que me causó cuando era niña. No nos hemos vuelto a tratar desde que me casé con Robert, expliqué. Estaba impaciente por quitárseme de encima, y le trae sin cuidado si estoy viva o muerta. Es una vieja triste y amargada. Debería darte pena. Aún tengo pesadillas en las que estoy encerrada en el sótano. Me estremecí. Solo pensar en ella me da miedo. No quiero volver a verla nunca más. Gabriel tendió el brazo hacia mí y buscó mi mano. Pero ya no eres una niña, y ahora tienes una vida nueva, en la que se te valora, dijo. Cerró la mano en torno a la mía por el momento, y deseé que pudiéramos sentarnos junto al fuego cada velada, los dos cogidos de la mano en armonía. Esa noche me acosté con los guantes perfumados de Gabriel estrechados contra el pecho, y dormí sin las pesadillas que tan a menudo me atormentaban. Gabriel, Jacob y Toby habían salido en el coche a visitar a un proveedor de Ámsterdam, dejándonos a Jane y a mí disfrutar de una plácida mañana con nuestros bordados. Jane volvió a suspirar y se frotó las sienes. ¿Te duele la cabeza?, pregunté. Asintió. Espero que Jacob no tarde mucho en volver. Tengo que pedirle que vaya a buscar mi medicina en la botica. Al cabo de una hora, Jane tenía el rostro ceniciento, a causa del dolor,
y había renunciado ya a fingir que trabajaba en su bordado. Eché un vistazo al reloj y calculé que los otros podían tardar un par de horas en regresar. Mas, si paraban a comer en una taberna, me levanté. Iré yo a buscar tu medicina, anuncié. Pero tú no debes salir sin Gabriel, objetó Jane. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados viéndote sufrir. No debería dejarte ir, dijo Jane, conteniendo las lágrimas. Pero, Kate, es que me duele tanto. Procuraré no acercarme a la oficina de Hackett en Holborn y volveré de inmediato. Con la cabeza gacha caminé apresuradamente hasta la botica, guardé el frasco de medicina en la canasta y me puse de nuevo en marcha, muy preocupada por Jane en todo momento. ¿Acaso no era hora de llamar a otro médico? Tenía que poder hacerse algo para ayudarla a recobrar la salud. Fue mientras pasaba por Chancery Lane cuando lo vi. Hackett hablaba con dos hombres en la esquina. Al reconocer su silueta salí repentinamente de mis cavilaciones. En ese preciso instante, él alzó la vista, en dirección hacia donde yo me hallaba. Al principio no se fijó en mí, y pensé por un instante que no había reparado en mi presencia. Pero de pronto se quedó inmóvil, y se volvió a fijar la mirada en mí. Huí a toda prisa, corriendo como el viento, esquivé a transeúntes y caballos, pisé charcos, resbalé en el barro, avancé en medio del eco de mis pisadas en los adoquines, miré por encima del hombro y gemí al ver su mole avanzar pesadamente hacia mí. Espoleada por el terror, ondeando la capa a mis espaldas, me desvié precipitadamente hacia una calle adyacente. Cuando atajé por Great Queen Street, se me erizó el vello de la nuca al imaginar sus manos tendidas hacia mí para agarrarme. Una vendedora voceaba sus naranjas en la esquina de Drury Lane, y cuando llegué a su altura, di un paso al frente y chocamos. Lanzó un grito colérico cuando sus naranjas rebotaron en el barro y rodaron en todas direcciones. Una pandilla de granujillas callejeros se abatió como una turbamulta vociferante para apropiarse del botín. Alcancé a ver a Hackett bramar a los pilluelos y asestar golpes de puño y de pie mientras se abría paso entre la masa en movimiento. Indiferente a una punzada de dolor en el costado, seguía la carrera por Long Acre. Al llegar a la casa del perfume, me agarré al poste de la verja. Giré y corrí hasta la puerta de la cocina. Subí atropelladamente e irrumpí en la salita de Jane. —¿Qué pasa? —preguntó. —Hackett —contesté en voz ahogada—, me ha visto. Casi antes de que las palabras salieran de mi boca, oímos que aporreaban la puerta de entrada. —Me matará —dije. Jane se puso en pie. —Quítate la capa y dame la canasta. Agarró la capa, se la puso y se subió la capucha. —Quédate aquí. Salí sigilosamente al pasillo y me quedé lo más cerca posible de lo alto de la escalera sin que me viesen desde abajo. Jane atravesó el vestíbulo a toda prisa, y cuando abrió la puerta, Hackett entró por la fuerza. —¿Dónde está? —bramó. —¿Cómo decís? —preguntó Jane con frialdad y se echó atrás la capucha. Me acerqué a la balaustrada de la galería y escruté el vestíbulo. —Señora Hairt —dijo Hackett con incertidumbre—, como bien podéis ver. ¿Dónde está la señora Finch? Señor Hackett, bien sabéis que la señora Finch ya no está entre nosotros. Pero si acabo de verla. Os habéis confundido, afirmó Jane. Hackett frunció el entrecejo y la miró con los ojos entornados. Jane suspiró. Señor Hackett, no ha sido la señora Finch quien ha huido de vos. No veo bien, y no os he reconocido.
Me habéis asustado y me he echado a correr. He pensado que erais un cortabolsas que pretendía robarme. Pero yo he visto a la señora Finch. Imposible, contestó Jane. ¿Olvidáis que asistimos a su entierro? La pobre mujer se tiró al río, desbordada por el dolor tras la muerte de su marido. Pero si nos lo dijisteis vos mismo, habéis imaginado que la veis. Es evidente. Permitidme ahora que os ofrezca una manzanilla para tranquilizaros. Hackett negó con la cabeza. Estaba seguro. En ese caso, si sois tan amable, tengo asuntos que atender. Al cabo de un momento oí el portazo. Jane se dejó caer en el primer peldaño de la escalera, y bajé como una exhalación a reunirme con ella. Pese a temblarle las manos cuando retiró el tapón de su frasco de medicina, le brillaban los ojos y tenía las mejillas encendidas. Estaba decidida a impedir que te encontrara, dijo, y tomó un sorbo. Me ha cerrado la puerta en las narices, ¿te lo puedes creer? Además de ser un asesino, ese hombre no tiene modales. Me reí, y Jane hundió su risa a la mía, encontrando ambas así una manera de desahogar el miedo. Se oyeron unos pasos en el pasillo de la cocina, y Gabriel entró en el vestíbulo. ¿Cuál es la causa de tanto regocijo? Preguntó perplejo. No te has encontrado con Hackett por muy poco. Me ha perseguido, expliqué. Pero Jane me ha salvado y le ha ofrecido una manzanilla. Prorrumpí en risas de nuevo. ¿Hackett? Eso no es motivo de risa, dijo Gabriel. Tomó aire en una trémula aspiración. No, estaba aterrorizada. Gabriel se agarró al poste de arranque de la balustrada, y sus nudillos se tiñeron de blanco. Podría haberte matado. ¿No te prohibí salir sola precisamente por esa razón? He ido a buscar la medicina de Jane. Pues no vuelves a hacerlo. Gabriel cruzó el vestíbulo a grandes zancadas y entró al salón del perfume, y cerró de un portazo. Me mordí el labio y miré al suelo. La ira de Gabriel había sido tan profunda que me pregunté si a Jane le habría parecido impropia. Yo ya era consciente de que, a ojos de los demás, Gabriel y yo pasábamos mucho tiempo juntos a solas. Jane tendría todo el derecho a sentir celos a causa de la preocupación de su marido por mí. Jane enarcó las cejas ante el estallido de Gabriel. Está enfadado solo porque ha temido por ti. Me tendió la mano. ¿Vamos a seguir con nuestros bordados? Creo que ya hemos tenido bastantes emociones por hoy, ¿no te parece? Al cabo de unos días, cuando leía a Jane, que se hallaba recostada, pálida como el papel, en la cama de día en la salita, Gabriel abrió de pronto la puerta. Una de mis clientas me ha dicho que mañana por la noche hay una actuación musical en el salón privado de la taberna, George, en Whitefriars, anunció con una expresión esperanzada. John Bannister tocará el violín y nos ha prometido una cantante italiana y un concierto para clavicémbalo y laúd. Jane guardó silencio por un momento. En estos momentos no soportaría el ruido y la charla de los asistentes, respondió. A Gabriel se le demudó el rostro, y también yo, admito, sentí decepción. Jane me miró a mí y luego otra vez a Gabriel. Pero, ¿por qué no llevas a Kate? Sugirió. La noche del día siguiente, Gabriel y yo subimos por la escalera al salón situado encima de la taberna George, y allí encontramos a unas cuantas personas ya reunidas. Ocupamos nuestros asientos y escuchamos mientras los músicos afinaban sus instrumentos. He pasado todo el día deseando que llegara este momento, comentó Gabriel. Desde que la salud de Jane se ha deteriorado, rara vez asistimos a fiestas,
y echo de menos la música. También yo había esperado esa salida con placer, y no se me ocurría ningún otro sitio donde hubiera preferido estar. Nos hallábamos tan cerca el uno del otro que sentí el calor de Gabriel contra mi costado, y olí el aroma limpio de bálsamo de limón que perfumaba su ropa blanca. Empezó la actuación, y escuché, embelesada, mientras la voz de la contralto italiana llenaba el salón. No entendía el italiano, pero fuera cual fuese el significado de aquellas palabras, intensificaron mis emociones y se me saltaron las lágrimas. Cuando la cantante se postró en una reverencia al final del aria, los aplausos fueron ensordecedores. ¿No ha sido maravilloso, Gabriel?, susurré. Gabriel entrelazó su brazo con el mío. La cabeza me dio vueltas por estar tan cerca de él. John Bannister, el director de la Orquesta de Cámara Real compuesta por 24 violines, interpretó un solo, y observé a Gabriel mientras, cautivado, lo escuchaba con los ojos cerrados. Cerré los míos y pensé que, en ese momento de placer producido por la música, Gabriel no era más inválido que ningún otro hombre. Tal vez esa era una de las razones por las que le gustaba tanto. Al final de la pieza, dejó escapar un suspiro. Dudo que mi oído musical mejore algún día, musitó. Es un suplicio tomar conciencia de que, por mucho que ensaye, nunca alcanzaré tal maestría. Cuando el sonido del clavicémbalo y el laúd hundaron el salón, Gabriel se meció ligeramente al compás de la música, absorto de su cadencia. Mientras lo miraba, un gran anhelo se adueñó de mi corazón. Lo admiraba por su valor ante grandes adversidades, por su integridad y su fortaleza, pero era muy consciente de que había empezado a sentir por él mucho más que eso. Después, en el camino de regreso a casa, Gabriel suspiró. Una música tan sublime como esa tiene la capacidad de transportarme a otro lugar, dijo. Un mundo distinto donde podríamos llevar una vida distinta, más satisfactoria, sin hacer daño a quienes queremos. También yo ansié un mundo así, pero no me atreví a contestar. Después de eso ya apenas hablamos. Por mi parte, me abrumó una sensación de melancolía al pensar que esa velada tan especial pronto terminaría. Cuando el coche se detuvo frente a la casa del perfume, Gabriel se llevó mis manos a los labios. Gracias por el placer de tu compañía esta noche, dijo, y sonrió bajo la plateada luz de la luna. Un momento maravilloso fuera del tiempo, respondí. Asintió y me soltó la mano lentamente. Desearía que esa velada no acabara. Supongo que debemos entrar. No había ninguna posibilidad, claro, pero no podía seguir negándome a aceptar el hecho de que me había enamorado de Gabriel Hairt. Y hasta aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Y pues bueno, ahora sí que a continuar. Aún nos quedan capítulos por delante y esto, les digo, se va poniendo cada vez más y más interesante. Así que bueno, pues ya no me extiendo más con esto. Ya saben, si les gustó, regálenme un buen like. No les quita más que un segundo de su valioso tiempo. Y también si no están suscritos y no se han animado, es creo que el momento justo. Dándole clic en suscribirse en el botoncito de aquí abajo que les está apareciendo, le dan clic y les aparece la campanita donde dice todas para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video.
Y pues bueno, ya sabemos, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.